vamos a hablar de violencia intrafamiliar, las causas y las consecuencias. Y te doy la bienvenida, doctor Alejandro Córdoba, responsable del programa de salud mental de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Iba a decir del DF, pero ya no, ¿verdad? No, ya no, Ya de no. Ciudad de México. Muchas ¿Cómo gracias por estás, tu Ale? invitación, Editel. Bien, bien, afortunadamente, trabajando duro. Esa es la idea. Y este Sí, tema que yo creo que afecta a muchas familias, ¿no? No solo en la Ciudad de México, sino en todo nuestro país. La sí, violencia intrafamiliar. sí, de hecho, lamentablemente es un fenómeno prácticamente mundial, universal. Sí. Y bueno, obviamente hay violencias ya muy evidentes que se han identificado y se han estudiado, e incluso pues se atienden desde hace muchos años, como este fenómeno de violencia de género y el abuso sexual, que son dos Sí. aspectos muy, muy importantes. Sin embargo, en este caso, en la Ciudad de México, la iniciativa del doctor Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno Ujú. y el Y el doctor doctor Agüed. Armando Agüed como secretario de Salud, pues han impulsado que ampliemos y hemos buscado, trabajando con ellos, la manera de ampliar esta visión hacia otros tipos de violencia que están desatendidos y que si quizá tengan menos impacto epidemiológico, estadístico, sin embargo, forman parte de las causas, de los orígenes de muchos trastornos eh, físicos a veces, Sí, pero en realidad emocionales, psiquiátricos, psicológicos, claro. que después requieren atención y traen consecuencias a largo plazo, ¿no? En las personas. ¿Qué causa la violencia intrafamiliar? Las familias fracturadas, abandonos de alguno de los padres, ¿qué? Bueno, mira, tendríamos que empezar por asumir que el ser humano, como una especie de animal, como todas ellas, tenemos la capacidad de desarrollar conductas agresivas y que están diseñadas realmente por la naturaleza, Para por llamarlo de alguna defendernos, manera, ¿no? para defendernos o para garantizar nuestra Sí. supervivencia. Lamentablemente, en el caso del ser humano, la violencia a veces adquiere una intencionalidad. Sí. Más bien la agresividad adquiere una intencionalidad que rebasa estos niveles de Que no nada supervivencia. más es Exactamente. sobrevivir, ¿no? Es Y lastimar. allí ya se convierte en un objetivo de lastimar. Y el lastimar finalmente, en términos muy simplistas, el que lastima, el que agrede, el que logra atacar al otro y lastimarlo, adquiere un poder. Sí. Entonces el principal objetivo es lograr ese poder. Lamentablemente, pues las causas son muchas, desde el poder muy simple como mandar en casa, ¿no? Ujú. Dentro de lo que es la violencia doméstica o intrafamiliar, hasta someter realmente, e incluso lamentablemente a veces hasta con buena intención, la forma en que se educa a los demás, en este caso a niños y adolescentes sobre todo. El problema de todas estas formas de acercamiento o de relación es que al ser intrafamiliar, al estar en el ámbito Ujú. doméstico, familiar, casero, han tenido dificultad de ser abordadas. Una es porque, bueno, es eso, es Es mi privado, familia, ¿no? exacto. Claro. Es algo privado, no te tienes por qué meter, ni tienes, Sí. a menos que alguien vaya y denuncie. Sí. Las denuncias no suceden porque hay vergüenza, porque hay miedo mismo a alguna represalia, a veces pues porque hay desconfianza en la respuesta que en el lugar a donde se denuncie se pueda tener hacia el agresor. Por otro lado, llega a haber una validación de la violencia, donde el agredido Ujú. llega al grado de pensar que se lo merece, que él lo Es que yo provocó. hice esto y me lo... Exactamente, Sí. estos sentimientos de Culpa. culpa, de remordimiento, etcétera, que son bastante estorbosos a la vida humana. Sí. Entonces, las causas son múltiples, desde el pobre control de impulsos que pueda tener el agresor, hasta estas causas ya muy refinadas de cómo te educo, por qué creo que te debo dar un manazo, o por qué no aprendí a decirle a mi hijo, oye, es que te equivocaste, vamos a hacerlo. Y le digo, eres un tonto, si esto lo hemos En visto en tonto la es casa algo 3 veces, leve, ¿no? ¿verdad? Entonces Claro. esto ya es una agresión. Y el niño que es, o adolescente, o cualquier Sí, sí, persona, sí. incluso un adulto, que frecuentemente es descalificado, devaluado, y esto se ha validado como una realidad, pues tiene un impacto dañino, un impacto destructivo Claro, baja en la la autoestima. autoestima, en la Ujú. persona misma, en su capacidad de desempeñarse. Incluso pues son personas que llegan a vivir en una especie de mediocridad, por llamarlo de alguna manera, Di- sí. causado por esto. A ver, es que aquí hay algo que me llama la atención. ¿Dónde es esa línea
donde ya se vuelve una violencia intrafamiliar a una cuestión de poner límites. ¿Sí me explico? Entiendo Sí, que claro. no tenemos el derecho de golpearlos ni humillarlos, pero si de repente soy duro para poner límites, ¿cuándo ya entra en violencia, no? Sí, Porque hay esto es gente una que dice una pregunta. nalgada bien puesta es mejor que, ¿cómo le llaman? Mejor una colorada, muchas descoloridas o algo así. Sí, todos estos Y conceptos. sí. Efectivamente es muy difícil encontrar esa frontera. Ujú. Sin embargo, es muy claro cuando algo es una ofensa o una agresión directa como tal, que se convierte en un daño. Eh, una nalgada. Bueno, pues sí, cualquiera, todo el mundo decimos, y quizá todo el mundo adulto A le ver, hemos dado alguna a mí nalgada. me dieron nalgadas, no Sí, muchas, la claro. verdad, porque era muy bien portada. Pero yo no considero que tuve violencia intrafamiliar y mis padres no creo que hayan dicho, ay, la voy a lastimar. Era una forma de, en esa época, que ya no les voy a decir la edad, ¿verdad? Pero de educarnos, no sé si a ti te tocó nalgada o cinturonazo, Sí, claro. chanclazo las estas palitas de madera de la cocina, ¿no? Las cucharas de madera. No sé, ahí depende de lo que te haya tocado. ¿Te tocó? Sí, sí, claro. Yo creo que a todo el mundo de mi edad, e incluso todavía un poco Más menos de mi chavos. edad, seguramente les tocó. Y todavía ¿Eso es nosotros, violencia? seguramente, yo creo que sí. Ahora, ¿dónde raya en un riesgo? ¿Dónde se Ujú. convierte en un riesgo? Porque esto es cierto, de repente estás muy estresado, sales de balance y le das una nalgada al hijo. Ya, Primero, ya, quédate quieto. primero es cómo se la das. O sea, no es lo mismo una nalgada A un que el niño golpazazo, ¿no? sienta que le estás llamando la Sí, atención a un golpe que que tú lo... sientas que lo lastimaste para Ay, someterlo. eso sí está Esta es feo. una parte fundamental. Sí. El agresor sabe que está dañando y que está aplicando la suficiente agresividad para someter al otro. Ahí ya se termina el asunto de los límites. Establecer límites es marcarlos, ¿no? Eso es una. La otra es el momento en que marcas los límites. Si tú dejas a un niño, a un adolescente, hacer lo que quiere 3, 4, 5 veces, Sí, algo que tú desapruebas, y a la sexta, lo con vuelve toda a la hacer. furia que guardaste, Uf. pues le das una O golpiza, un grito. le das un grito, pero ofensivo, ¿no? Porque no es lo mismo decir, es que te he dicho, tal, Sí. ¿no? Ah, A hijo decirte, tú del... no aprendes, eres un tonto, Sí. etcétera, no sé ni para qué te traje a la vida. Entonces, estas Ay, cosas eso sí está son feo. violencia. O Y no sea, hay ni los siquiera gritos, tocar a la ese es el persona. punto. No solo es violencia física, No, claro, hay no, no, violencia no. psicológica. Sí, no, y esta lamentablemente es a Es veces mucho muy... más frecuente. Ay, en la torre. Vamos. Seguimos aquí en Bien y Saludable hablando de violencia intrafamiliar, las causas y las consecuencias. Causas ya las vimos con el doctor Alejandro Córdoba. Él es responsable del programa de salud mental de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y sí hay una estadística muy alta. Y estábamos hablando de cuál es esa línea, donde una cosa es poner límites y una cosa es ya violencia, porque la violencia no nada más es física, no nada más son golpes, cachetadas, patadas, también son gritos, humillaciones, ¿no? Sí, son gritos, humillaciones, ofensas, Sí, groserías. descalificaciones e incluso el sometimiento económico. Ah, claro, violencia económica, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? Sí, sí, se le conoce como violencia económica o patrimonial, dependiendo de la circunstancia. Generalmente la patrimonial se maneja más como concepto entre parejas, ¿no? Ujú. Pero la violencia económica, donde puedes someter a un niño, a un adolescente, económicamente hablando, aunque uno diría, bueno, pues no tiene necesidades de mantener una casa, no, pues no, ni ir a comprar al mercado, no, pero sí tiene necesidades de ir a la escuela, de pagar el pasaje, etcétera, Del ¿no? Y entonces celular, hay amenazas del celular, entonces hay amenazas de este tipo que finalmente el componente es la amenaza, ¿no? En el caso de niños y adolescentes. En el caso de adultos, sí llega a ser una violencia muy marcada. El ah, hecho de claro. que ya no te doy dinero, por Y a ver, ejemplo, hazle como en un quieras, patrón clásico de una familia donde el hombre trabaja, la mujer no trabaja, está en casa, etcétera, ujú, pero pues haciendo el trabajo de la que casa, es el un trabajo trabajo que es muy un importante. demonial de chamba, y de pronto el hombre pues ya no te va a dar dinero. O yo te lo controlo y te doy por día. Ay, Y no. entonces ya no hablemos de una necesidad totalmente legítima de la mujer de querer conseguir comprar algún objeto para ella, porque lo necesita, porque lo quiere, Claro, la porque le tienen gustó, encarcelada. prácticamente sometida, sí, porque además, pues bueno, si tienes el exacto,
pues no puedes tomar un taxi para regresarte al mercado porque si estás Está cansada, pesado, sí, ¿no? exacto, porque estoy Entonces, cansada, ya me duelen los pies. todos estos elementos donde la intención es causar un daño, claro, excluyendo la violencia criminal, ¿no? Sí. Aquí no quiero hablar de esa porque no es competencia de nosotros, pero la que no es criminal, la que no persigue cometer delitos para obtener un beneficio. La otra, sin embargo, se puede convertir en un delito, ¿no? Golpear a un niño, Es que la golpear a un violencia de las adolescente puede mujeres convertirse en un muchas veces delito, es dentro de casa. Y ¿sí? la violencia de la mujer, hay muertes, o sea, importantes, una estadística en fallecimientos por violencia intrafamiliar, Sí, principalmente a las mujeres y obviamente a los niños, ¿no? sí hay una, no te podría decir los datos en términos de muertes y Sí, cosas que se convierten en delitos, pero sí sabemos que, por ejemplo, cuando cerramos el espacio anterior, la violencia emocional, estadísticamente hablando, es mayor, casi al doble, que la que la violencia violencia física. física. Eso está Entonces, sí es fuerte. cierto, sobre todo en el caso de esta violencia de género, la mujer es víctima de violencia o muchos eventos de violencia física, pero quizá es doblemente La víctima violencia de violencia emocional. emocional. Los niños y adolescentes son víctimas de violencia emocional principalmente. La violencia física, que también se da, por supuesto, con una frecuencia importante, es menor. Y llama la atención que la violencia en general, en algunos estudios y algunas estadísticas, la violencia en general es mayor hacia niños que hacia adolescentes. Y vuelve a ser menor, o al menos se denuncia de menor manera, más bien es mayor en adultos, que uno se esperaría, bueno, son jóvenes, son adultos, pero jóvenes, y es mayor que en adolescentes. El adolescente lo que pasa es que se defiende. Claro. El adulto joven ya a veces no se defiende, porque muchos de estos casos son, por ejemplo, mujeres que por educación, por Exactamente. tradición, por todos estos errores Permiten de la permisividad, educación, se claro. valida la violencia. Es que eso es algo que me llama la atención. Sí somos un país, y lo tengo que decir, un país machista, donde por cultura y sociedad sí está erróneo, ¿ok? O sea, a mi punto de vista muy personal, obviamente algunas personas estarán de acuerdo, el sometimiento a la mujer, ¿no? Una mujer que yo lo veo, o sea, yo lo veo en mujeres que trabajamos, siempre es, ay, ¿en serio trabajas? ¿Y qué pasas con tus hijos? O sea, ya somos como vistas. Ya ahorita está cambiando un poco, pero en mi época sí éramos como mal vistas, ¿no? Sí, Y divorciadas, mucho más. O sea, sí hay una cuestión de permisibilidad a los golpes, al maltrato, porque él es mi hombre, ¿no? O sea, pégame, pero no me dejes. Y eso sí, está incluso feísimo. la autodevaluación de las personas. Sí, La víctima recurrente, porque bueno, todos quizá sí, algún día fuimos víctimas de algo, ¿no? Una sí. nalgada, un Claro. golpe, una ofensa. A veces incluso a lo mejor hemos llegado a ofender a alguien cercano a nosotros, a un hijo, a la pareja, etcétera. Pero mientras esto no sea realmente una cuestión recurrente, lo importante es no permitirlo. Lo ideal es no hacerlo. Claro. Y ahí es donde está pues la política de la Ciudad de México, que es tratar de llegar a la causa que tiene que ver mucho con la educación y la formación de cómo interactuamos con Estamos. los otros, Sí. cómo logramos una jerarquía frente a los Pero otros. tenemos que cambiar esto. La violencia intrafamiliar ya debemos de evolucionar. No tenemos por qué aceptar maltrato ni psicológico, ni físico, ni económico, de ningún tipo. Mujeres, hombres, niños y adolescentes. Tenemos que vivir en armonía.